Heredé una fortuna de 180 millones de euros de mi abuelo. Mi esposo me llevó a Cancún para celebrar. Una mucama del hotel se me acercó temblando y me dijo: «No beba el champán esta noche. Alguien quiere verla muerta». Gracias a ella, sobreviví. Y mi regreso fue la ruina total de quienes planearon mi muerte. El sol del Caribe mexicano bañaba la terraza de nuestra suite presidencial con una luz dorada. Apoyé mi cabeza en el hombro de Rodrigo, el hombre con quien había compartido los 6 años más felices de mi vida. El mar turquesa se extendía ante nosotros como una promesa de paz infinita. Hacía apenas 3 semanas, mi abuelo, don Aurelio Mendoza, fundador del Imperio Farmacéutico Mendoza, había fallecido mientras dormía. El médico dijo que su corazón simplemente se detuvo. Tenía 82 años y una salud de hierro, pero la muerte no respeta ni fortunas ni apellidos. El dolor de perderlo casi me destruye. Mi abuelo fue más que un padre para mí desde que mis padres murieron en aquel accidente cuando yo tenía apenas 8 años. Él me crió, me educó, me enseñó todo lo que sé sobre los negocios y sobre la vida. Y ahora, según su testamento, yo era la única heredera de todo. Las fábricas, los laboratorios, las patentes, las propiedades, 180 millones de euros que pesaban sobre mis hombros como una montaña. Rodrigo insistió en este viaje. Dijo que necesitaba descansar antes de asumir la presidencia del consorcio. Cancún, donde pasamos nuestra luna de miel, era el lugar perfecto para recuperar fuerzas. Yo acepté sin dudar, confiaba en él ciegamente. Esa tarde, mientras Rodrigo hacía una llamada de trabajo en el balcón, decidí bajar al spa del hotel. Necesitaba relajar los músculos tensos por semanas de estrés y papeleo legal. Me puse una bata blanca y caminé por los pasillos de mármol del resort. Al llegar a la recepción del spa, una joven mucama estaba limpiando los cristales. Era delgada, con el cabello negro recogido en una trenza, y unos ojos oscuros que reflejaban algo extraño, una mezcla de miedo y determinación. Cuando pasé a su lado, tropezó deliberadamente y dejó caer su trapo húmedo sobre mis sandalias. «Perdone, señora, lo siento mucho», dijo mientras se agachaba a recogerlo, pero entonces sentí su mano fría agarrar mi muñeca. Levantó la vista y me miró directamente a los ojos. «No beba el champán esta noche. Alguien quiere verla muerta. Confíe en mí». Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras fueron como un balde de agua helada. Antes de que pudiera reaccionar, la mucama se incorporó, hizo una pequeña reverencia y desapareció por una puerta de servicio. Me quedé paralizada en medio del pasillo. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. ¿Había escuchado bien? ¿Champán? ¿Muerte? Debía ser una broma, una confusión, algo absurdo. Pero algo en los ojos de aquella joven me decía que no mentía. Había un dolor genuino en su mirada, una urgencia que no se puede fingir. Intenté calmarme. No podía entrar en pánico. Si alguien realmente quería hacerme daño, lo peor que podía hacer era mostrar que lo sabía. Respiré hondo varias veces y continué hacia el spa como si nada hubiera pasado. Pero mi mente trabajaba a toda velocidad. Esa noche, Rodrigo había planeado una cena romántica en nuestra suite. Había mencionado que pediría una botella especial de champán francés para brindar por nuestro futuro. Si la advertencia de la mucama era cierta, si el champán realmente estaba envenenado, entonces la persona que quería matarme era alguien muy cercano. Alguien que conocía nuestros planes. No podía ser Rodrigo. Mi esposo me amaba. Habíamos construido una vida juntos. Él había estado a mi lado en los peores momentos, sosteniéndome mientras lloraba la muerte de mi abuelo, ayudándome con los abogados y el testamento. Pero entonces, ¿quién? Regresé a la suite con una sonrisa forzada. Rodrigo estaba en la sala, revisando unos documentos en su laptop. «¿Qué tal el spa, mi amor?», preguntó sin levantar la vista. «Bien, muy relajante, aunque me dio un poco de dolor de cabeza. Creo que me acostaré temprano». Rodrigo frunció el ceño con preocupación. «¿Estás bien? Puedo cancelar la cena si quieres». No, solo necesito descansar un rato. Despiértame cuando llegue la comida». Me encerré en el dormitorio y saqué mi teléfono. Marqué el número de Gonzalo, el jefe de seguridad que mi abuelo contrató hace años. Era el único hombre en quien mi abuelo confiaba completamente, un exmilitar con una lealtad inquebrantable hacia mi familia. «Señora Valentina, ¿todo bien?» «No, Gonzalo. Necesito que vengas a Cancún inmediatamente. Trae a tu equipo más discreto. No le digas a nadie, especialmente a nadie del consorcio ni a mi esposo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Entendido, señora. Estaré ahí antes del amanecer». Colgué y borré el registro de llamadas. Luego me acosté en la cama, fingiendo dormir, mientras mi mente repasaba cada detalle de las últimas semanas. Algo no encajaba, algo que había pasado por alto. 2 horas después, Rodrigo tocó suavemente la puerta. «Mi amor, la cena está lista. ¿Te sientes mejor?».
Salí del dormitorio frotándome los ojos. La mesa estaba bellamente decorada con velas y flores, y en el centro, enfriándose en una cubeta de hielo, una botella de champán Dom Perignon. Mi estómago se contrajo. ¡Qué hermoso!, dije acercándome a él para besarlo en la mejilla. Te has lucido. Rodrigo sonrió y tomó la botella. Un brindis por ti, mi presidenta. Por el Imperio Mendoza y por nosotros. Descorchó la botella con un sonido festivo. Sirvió 2 copas y me ofreció una. Yo la tomé, sintiendo el frío del cristal contra mis dedos. Rodrigo levantó su copa. Por ti, Valentina. Por todo lo que hemos logrado y lo que vendrá. Acerqué la copa a mis labios, pero justo antes de beber, fingí un mareo repentino. Dejé caer la copa, que se estrelló contra el piso de mármol, derramando el líquido dorado. ¡Ay, Dios! Lo siento, mi amor. Me siento muy mal. Creo que me va a dar migraña. Rodrigo se apresuró a mi lado, su rostro una máscara de preocupación. Tranquila, no pasa nada. Vamos, te llevo a la cama. Me ayudó a acostarme y me trajo un vaso de agua. Lo bebí lentamente, observando cada uno de sus movimientos. ¿Era mi imaginación o había un destello de frustración en sus ojos? Descansa, mi amor. Mañana estarás mejor, dijo mientras apagaba la luz, pero yo no dormí. Esperé en la oscuridad, escuchando su respiración hasta que se volvió profunda y regular. Entonces, me levanté silenciosamente y caminé hasta la sala. La botella de champán seguía en la cubeta. Con cuidado, la guardé en mi maleta, envuelta en una toalla. Esa sería mi primera prueba. A las 5 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a clarear, recibí un mensaje de Gonzalo. Estaba en el hotel, registrado bajo un nombre falso. Me deslicé fuera de la suite sin despertar a Rodrigo y bajé por las escaleras de servicio hasta la habitación indicada. Gonzalo me esperaba con 2 hombres más. Su expresión era grave. Señora Valentina, ¿qué ha pasado? Le entregué la botella y le conté todo. La advertencia de la mucama, mis sospechas, mi miedo. Necesito que analicen esto inmediatamente. Y necesito encontrar a esa mucama. Se llama, no sé cómo se llama, pero trabaja en el spa del hotel. Gonzalo asintió. Mis hombres se encargarán. Tengo un contacto en un laboratorio de la Ciudad de México. En menos de 12 horas tendremos los resultados. Y encontraremos a la chica. Gracias, Gonzalo. Pero hay algo más. Necesito que investigues a mi esposo. Todas sus cuentas, sus llamadas, sus movimientos de los últimos meses. Sé que suena loco, pero no tiene que explicarme nada, señora. Su abuelo me pidió que la protegiera con mi vida. Eso haré. Regresé a la suite antes de que Rodrigo despertara. Me metí en la cama y cerré los ojos, fingiendo dormir cuando él se levantó 1 hora después. Los siguientes 2 días fueron una tortura. Actué como la esposa perfecta, sonriente y cariñosa, mientras por dentro me consumía la ansiedad. Rodrigo parecía más atento que nunca, insistiendo en que probara cada platillo, que bebiera cada copa de vino que él servía. Yo encontraba excusas para no hacerlo. No tengo hambre. Me duele el estómago. Estoy tomando medicamentos que no puedo mezclar con alcohol. Al tercer día, Gonzalo me envió un mensaje cifrado. Los resultados están listos. Encontramos a la chica. Necesitamos hablar. Esa tarde, mientras Rodrigo dormía la siesta, volví a escabullirme hasta la habitación de Gonzalo. Su rostro me dijo todo antes de que hablara. El champán contenía una dosis letal de un compuesto llamado tetrodotoxina modificada. Es casi indetectable en autopsias convencionales. Provoca un paro cardíaco que parece completamente natural. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Igual que mi abuelo, susurré. El médico dijo que su corazón simplemente se detuvo. Gonzalo asintió gravemente. Señora, hay más. Hemos rastreado las comunicaciones de su esposo. Tiene un teléfono secundario que usa para contactar a 2 personas. Una mujer llamada Patricia Vega y un hombre identificado como Ernesto Mendoza. Mi tío Ernesto, el hermano menor de mi padre, el que siempre resintió que mi abuelo me eligiera a mí como heredera en lugar de a él. Patricia Vega era un nombre que no reconocí. ¿Quién es ella? Es una química farmacéutica. Trabajó en los laboratorios Mendoza hace 10 años. Fue despedida por irregularidades en sus investigaciones. Actualmente vive en Monterrey bajo un nombre falso. Las piezas comenzaron a encajar de manera horrible. Ellos mataron a mi abuelo. Todo indica que sí, señora. Y ahora quieren matarla a usted. Cerré los ojos, sintiendo cómo mi mundo se derrumbaba. El hombre que dormía a mi lado cada noche, el que me susurraba palabras de amor, el que me sostuvo mientras lloraba en el funeral de mi abuelo. Él lo había asesinado. Y planeaba hacer lo mismo conmigo. ¿Y la mucama? Pregunté con voz quebrada. Gonzalo hizo una señal y uno de sus hombres abrió una puerta lateral. La joven del spa entró tímidamente. Se veía aterrorizada, pero al verme,
Algo cambió en su expresión. Me llamo Lucía, señora, y tengo algo que contarle. Lucía se sentó frente a mí y comenzó a hablar. Su historia me destrozó el corazón. Su madre, Carmen, había trabajado como empleada doméstica en la casa de mi tío Ernesto en Guadalajara. Hace 6 meses, Carmen descubrió accidentalmente una conversación entre Ernesto y un hombre desconocido sobre un plan para envenenar a alguien. Asustada, guardó silencio, pero cometió el error de mencionárselo a otra empleada. Una semana después, Carmen murió en un supuesto accidente de tránsito. Pero no fue un accidente, dijo Lucía con lágrimas en los ojos. Yo sé que la mataron. Antes de morir, mi madre me llamó. Me dijo que si algo le pasaba, buscara a la señora Valentina Mendoza, que ella era la siguiente. Lucía había pasado meses investigando, trabajando en diferentes lugares hasta conseguir empleo en este hotel, donde sabía que Rodrigo había hecho reservaciones. Los escuché hablar, señora. Su esposo y una mujer por teléfono. Planificaron todo. El champán, la dosis exacta, cómo se vería como un ataque al corazón. Dijeron que después de su muerte, su esposo heredaría todo como viudo, y luego transferiría el control al señor Ernesto. La abracé mientras lloraba. Esta joven valiente había arriesgado su vida para salvar la mía. Te prometo que haremos justicia, le dije. Por tu madre y por mi abuelo. Regresé a la suite con una determinación helada. Ya no sentía dolor ni traición, solo una calma extraña, la calma de quien sabe exactamente lo que debe hacer. Rodrigo me recibió con una sonrisa. ¿Dónde estabas, mi amor? Te busqué por todas partes. Fui a caminar por la playa. Necesitaba pensar. ¿Pensar en qué? En que debemos regresar a Ciudad de México. Tengo que asumir la presidencia del consorcio. Ya descansé suficiente. Rodrigo pareció sorprendido, pero asintió. Claro, mi amor. Lo que tú digas. Durante el vuelo de regreso, elaboré mi plan. No podía simplemente entregar las pruebas a la policía. Rodrigo era abogado, tenía contactos, sabría cómo destruir evidencias o comprar testigos. Necesitaba atraparlo con las manos en la masa, junto con todos sus cómplices. Y para eso, tenía que hacerles creer que seguían en control. Los siguientes días en Ciudad de México, interpreté el papel de la viuda afligida y la nueva presidenta abrumada. En las reuniones del consejo, dejé que Rodrigo y mi tío Ernesto tomaran las decisiones importantes. Firmaba papeles sin leerlos, asentía a todo lo que decían, mostraba una debilidad que no sentía. Pero por las noches, mientras Rodrigo dormía, trabajaba en silencio. Gonzalo había infiltrado a 2 de sus hombres en el círculo cercano de Ernesto. Uno como chofer, otro como jardinero. Grababan cada conversación, fotografiaban cada documento. También contacté al señor Herrera, el director financiero que mi abuelo había contratado hace 15 años. Era un hombre íntegro que había sido marginado por Ernesto después de la muerte de mi abuelo. Le conté la verdad y él, horrorizado, se unió a mi causa. Descubrimos que Rodrigo y Ernesto no solo querían mi fortuna. El consorcio Mendoza tenía un proyecto secreto en desarrollo. Una nueva droga para tratar el Alzheimer que valía miles de millones. Una vez que me eliminaran, planeaban vender la patente a una multinacional extranjera por una fracción de su valor real, embolsándose comisiones ilegales. También encontramos pruebas de que Patricia Vega, la química, había sintetizado el veneno que mató a mi abuelo. Y lo más doloroso de todo, descubrimos que mi tío Ernesto había estado manipulando los medicamentos de mi abuelo durante meses, debilitándolo gradualmente antes del golpe final. Cada noche, miraba a Rodrigo durmiendo a mi lado y sentía asco. Pero también algo más profundo. Lástima. Lástima por el hombre que vendió su alma por dinero, que destruyó nuestro matrimonio con sus propias manos sin saber que yo ya lo sabía todo. 4 semanas después de regresar de Cancún, decidí actuar. Convoqué una cena familiar en la mansión de mi abuelo, ahora mi casa. Invité a Rodrigo, a mi tío Ernesto y a algunos miembros del consejo. La excusa era celebrar mi primer mes como presidenta. Lo que nadie sabía era que Gonzalo y su equipo habían instalado cámaras ocultas en todo el salón, y que en la cocina, bajo supervisión estricta, el champán que serviríamos esa noche contenía solo burbujas. La cena transcurrió entre risas falsas y brindis hipócritas. Ernesto no paraba de adularme, llamándome la digna heredera de Aurelio. Rodrigo me tomaba de la mano, mirándome con esa ternura ensayada que ahora me revolvía el estómago. A la hora del postre, me levanté de mi asiento. Antes de continuar, quiero compartir algo con ustedes. Un recuerdo muy especial de mi abuelo. Todos guardaron silencio. Gonzalo, desde la puerta, me hizo una pequeña señal. Mi abuelo era un hombre de negocios brillante, continué, pero también era cauteloso. Siempre decía que la mejor defensa es conocer a tus enemigos antes de que ellos te conozcan a ti. La sonrisa de Ernesto comenzó a vacilar.
Por eso, hace años, instaló un sistema de seguridad muy especial en esta casa. Cámaras ocultas en cada habitación, micrófonos en cada rincón. Todo se graba automáticamente en un servidor externo que ni siquiera yo conocía hasta hace poco. El rostro de Rodrigo palideció. Imaginen mi sorpresa cuando revisé las grabaciones del día antes de la muerte de mi abuelo. Encontré una conversación muy interesante en esta misma sala. Hice una señal y las luces se atenuaron. En la pantalla que había instalado al fondo del salón, comenzó a reproducirse un video. Era Rodrigo hablando por teléfono. Todo está listo. Mañana por la noche, el viejo tomará su té como siempre. Patricia me aseguró que la dosis es perfecta. Parecerá un infarto natural. La voz de Ernesto respondió desde el altavoz del teléfono. Bien. Una vez que Valentina herede, la controlamos a través de ti. Y si se vuelve problemática, ya sabes qué hacer. Tenemos suficiente veneno para un ejército. El video terminó. El silencio en el salón era absoluto. Rodrigo se levantó de un salto, tirando su silla. Eso es falso. Esa grabación está manipulada. Valentina, ¿qué estás haciendo? Me acerqué a él lentamente, mirándolo a los ojos. ¿Falso? Entonces también será falso el análisis del champán que intentaste darme en Cancún. El laboratorio encontró tetrodotoxina, Rodrigo. El mismo veneno que usaron para matar a mi abuelo. Ernesto intentó huir, pero 2 hombres de Gonzalo bloquearon la puerta. Nadie sale de aquí, dijo Gonzalo con voz de acero. Rodrigo me agarró del brazo con fuerza, su rostro transformado por la desesperación. Escúchame, Valentina. Puedo explicarlo todo. Fue idea de Ernesto. Él me obligó. Yo te amo. Lo miré con una frialdad que no sabía que poseía. ¿Me amas? ¿Como amabas a mi abuelo cuando le servías té envenenado cada noche? ¿Como amabas a Carmen, la madre de Lucía, cuando la mandaste matar porque sabía demasiado? Rodrigo soltó mi brazo como si quemara. ¿Cómo sabes de Carmen? Porque su hija me salvó la vida. Y ahora será testigo en tu juicio. Las puertas del salón se abrieron de par en par. Un grupo de policías federales entró, encabezados por un fiscal con quien había estado trabajando en secreto durante semanas. Rodrigo Santos y Ernesto Mendoza están arrestados por homicidio, intento de homicidio, fraude y asociación delictuosa. Mientras les ponían las esposas, Ernesto me miró con un odio infinito. Eres igual que tu abuelo, una serpiente vestida de oveja. Sonreí amargamente. No, tío, soy peor. Porque a diferencia de mi abuelo, yo no confío en nadie. 2 días después, Patricia Vega fue arrestada en Monterrey. En su laboratorio clandestino, encontraron suficientes pruebas para condenarla a cadena perpetua. El juicio fue largo y doloroso. Los medios lo llamaron el caso Mendoza, el escándalo empresarial más grande de la década. Cada día, durante meses, tuve que revivir los detalles de la traición de mi esposo y mi tío, pero también fue catártico. Cada prueba presentada, cada testimonio, cada condena, era un paso hacia la justicia que mi abuelo merecía. Lucía testificó con una valentía que me conmovió hasta las lágrimas. Contó la historia de su madre, cómo la asesinaron para silenciarla, cómo ella pasó meses buscando la manera de advertirme. Cuando el juez leyó las sentencias, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Rodrigo Santos, 40 años de prisión por homicidio en primer grado y tentativa de homicidio. Ernesto Mendoza, cadena perpetua como autor intelectual de múltiples homicidios. Patricia Vega, 35 años por producción de sustancias tóxicas con fines criminales. Salí del tribunal con el sol de la tarde bañando mi rostro. Gonzalo estaba a mi lado, y junto a él, Lucía. ¿Y ahora qué, señora Valentina?, preguntó Gonzalo. Ahora reconstruimos, respondí mirando hacia el futuro. El consorcio Mendoza será lo que mi abuelo siempre quiso. Una empresa que salva vidas, no que las destruye. Me volví hacia Lucía. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes? Ella bajó la mirada, avergonzada. No lo sé, señora. Buscar trabajo, supongo. Le tomé las manos. Lucía, me salvaste la vida. Sin ti, estaría muerta, y los asesinos de mi abuelo estarían libres. No puedo pagarte eso con dinero, pero puedo ofrecerte algo mejor. ¿Qué? Una familia. 1 año después, Lucía se había convertido en mucho más que una empleada o una amiga. Era la hermana que nunca tuve. La adopté legalmente, le pagué sus estudios universitarios, y ahora trabajaba conmigo en el consorcio como mi asistente personal. El Imperio Mendoza había renacido de sus cenizas. Despedí a todos los cómplices de Ernesto, traje de vuelta a los empleados leales que habían sido marginados, y lancé un programa de ética empresarial que se convirtió en modelo para otras compañías. La droga para el Alzheimer que Ernesto quería vender fue desarrollada completamente y puesta en el mercado a un precio accesible. Miles de familias se beneficiaron.
Cada vez que recibía una carta de agradecimiento de algún paciente, pensaba en mi abuelo y sonreía. También creé la Fundación Carmen, en honor a la madre de Lucía, dedicada a proteger a empleados domésticos de abusos laborales y a investigar muertes sospechosas de trabajadores vulnerables. Una tarde de domingo, Lucía y yo visitamos la tumba de mi abuelo en el panteón familiar. ¿Crees que estaría orgulloso?, le pregunté mientras colocaba flores frescas. Lucía me abrazó. Sé que lo está. Donde quiera que esté, está sonriendo. Miré la lápida con el nombre de Aurelio Mendoza grabado en mármol. Lo extraño todos los días, susurré. Pero sé que no murió en vano. Su legado sigue vivo, y los que lo traicionaron están pagando por sus crímenes. El viento agitó las hojas de los árboles, como una caricia suave. Esa noche, sentada en el estudio de mi abuelo, ahora mi estudio, escribí en mi diario las palabras que él me había repetido desde niña. La verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez más fuerte. Yo había caído, había sido traicionada por las personas que más amaba, pero me levanté, y al hacerlo, descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Mi nombre es Valentina Mendoza. Soy presidenta de un imperio farmacéutico, sobreviviente de una conspiración mortal, y la mujer que convirtió su dolor en justicia. Y esta es mi historia.